días queremos compartir otra vez una porción de la palabra de Dios que nos ayude en nuestra meditación de la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a hacerlo leyendo en Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que el Señor siga añadiendo prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. La epístola a los Hebreos es una epístola que nos habla acerca de la superioridad del Señor Jesucristo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Adán, superior al pacto antiguo, y así sucesivamente en sus capítulos nos va a demostrar esa superioridad con argumentos válidos que conocían muy bien los hebreos. Ahora, de la lectura que hemos tenido, vamos a enfatizar el versículo 3, considerando la superioridad del Señor Jesucristo en virtud de lo que Él es y lo que Él hizo en sí mismo. Y me llama poderosamente la atención algunas cosas que nos habla allí acerca de esa bendita persona al cual amamos y que creemos que es digno de toda adoración, nuestro Señor Jesucristo. Entonces consideremos tres cosas que nos hace pensar en la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. En este versículo 3 uno puede notar la superioridad de Cristo en virtud de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por medio de sí mismo. Y es interesante como expresa ese versículo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Indudablemente eso apunta a la deidad del Señor Jesucristo. Él es superior a todas las cosas, principalmente porque Él es Dios. Esas dos características mencionadas allí, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no puede aplicarse a otro ser que no sea Dios mismo. Por eso la Biblia habla acerca de Él, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque realmente el resplandor de su gloria apunta a una característica de Él, su perfección. Nos dice la Sagrada Escritura que Dios habita en luz inaccesible. Y Él así, la gloria de Dios como tal en su esencia, es algo a lo cual el ser humano no puede llegar. Por cuanto Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él habita en esa perfección de lo que Él es en sí mismo, una gloria inalcanzable para nosotros y para todo ser creado. Sin embargo, a través de la persona del Señor Jesucristo, esa luz vino al mundo y el Señor Jesucristo representa exactamente lo que Dios es, porque Él es Dios. Por eso dice en Juan capítulo 1 que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De modo que nosotros hemos podido contemplar la gloria de Dios a través de la bendita persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios manifestado en carne. De manera que esa gloria que era inaccesible para las criaturas,
a través de la persona del Señor Jesucristo se ha hecho accesible. Y como dice también ahí Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el que está en el seno del Padre, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que por eso Él podía decir que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. El Padre es en mí y yo soy en el Padre. Por eso esa expresión que Él es el resplandor de su gloria nos apunta hacia eso, hacia la perfección que hay en Él y la imagen misma de su sustancia. Esa idea es la impresión exacta de lo que Dios es. En sustancia está representado, está allí dado a conocer en la persona del Señor Jesucristo. Él es superior porque Él mismo es Dios manifestado en carne. Pero también la otra expresión, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso nos hace pensar en su poder, su omnipotencia y su poder manifestado con respecto a la creación. Él es el que ha creado todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que ha sido hecho sin Él ha sido posible, porque Él es el creador de todas las cosas. Desde el punto de vista de la creación, Él es superior porque Él fue el que lo hizo. Lo hizo por Él y para Él. De manera que por eso Él es superior a todas las cosas, porque Él mismo la ha hecho. Pero también esa expresión de su poder tiene que ver con la redención. Porque si hay poder en Dios para crear todas las cosas, también hay poder en Él para la redención de nuestros pecados, para la purificación. Recuerden que los mismos judíos decían, nadie puede perdonar pecado sino solamente Dios. De manera que en el hecho de que Él haya hecho la purificación de nuestros pecados, ahí hay una evidencia también de su deidad. Porque nadie tiene ese poder, sino solamente Dios. Se necesita tanto poder para perdonar pecado como para crear las cosas. De modo que por eso Él es hecho tanto superior a los ángeles y a todas las cosas. No solamente en virtud de lo que Él es Dios, sino en virtud de lo que Él ha hecho. Dos grandes obras que no tienen así comparación. La obra de la creación, obra de sus manos, y la obra de la redención, efectuada por nuestro amado Salvador cuando estaba allí en la cruz, llevando el castigo de nuestra paz, sufriendo por nuestros pecados, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, aunque Él era santo, perfecto, sin pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Y fue a través de esa obra efectuada por Él y de esa sangre derramada allí en la cruz de esta bendita persona, Dios hecho carne, que se hizo posible la purificación de nuestros pecados. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuánto poder hay mostrado en esa obra. Como expresa el poeta, hay poder en la sangre de Jesús. Esa sangre derramada. Por eso Él es superior. Porque nadie podía quitar así nuestros pecados. Pero Él sí lo hizo. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra
de la majestad en las alturas. Su posición. Él está por encima de todo, elevado hasta lo sumo. Un lugar y una dignidad que Él solamente merece. Por lo que Él es, la perfección de su persona, la deidad de su ser, y por lo que Él ha hecho, la obra magna de nuestra redención y la creación misma. De modo que este versículo nos deja considerar la grandeza y la superioridad muy por encima, en grado superlativo, que tiene nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, por encima de todas las cosas. No podemos más que humillar nuestros corazones delante de su presencia y reconocer en alabanza que Él es digno. Es digno nuestro Salvador de toda adoración, por lo que Él es y por lo que Él hizo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, porque Él es Dios mismo, manifestado en carne. Pero también Él es el que sustenta todas las cosas con las palabras de su poder creacional. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su poder para la redención, para perdonar pecados. Él es y será siempre Dios por toda la eternidad, el superior a todas las cosas. Que el Señor nos ayude a seguir considerándole en esta mañana por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho.